Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco que hayas acudido nuevamente puntual a tu cita en este tu programa Corpus. Te recuerdo que Corpus es un programa dedicado a la salud. Y en esta ocasión, hablando de salud, vamos a hablar de la parte contraria, del polo opuesto. Eso de lo cual, hablando desde el punto de vista médico, conocemos como la muerte. Y que la muerte va más allá, que como lo dice la literatura, es simple y sencillamente la ausencia de signos vitales. Estamos cercanos a festejar el Día de Muertos y aquí en México, como saben, es una tradición y una tradición muy característica que todos hemos dicho o damos a conocer al mundo que los mexicanos nos burlamos de la muerte. Pero en realidad nos burlamos de la muerte, en realidad lo asimilamos como tal. Para darnos luces acerca de este tema, el día de hoy nos acompaña, tenemos a la experta, a la psicóloga Silvia García Jiménez, quien viene a darnos luces acerca de este tema. Agradecemos que nos acompañe esta tarde, psicóloga. Gracias. Hablando del tema, culturalmente, ¿cómo los mexicanos tomamos a la muerte? ¿En realidad nos burlamos de la muerte? Yo creo que, bueno, lo que yo veo es que la burla más bien es como un acercamiento indirecto a la muerte sin querer tomarla de esa forma. O sea, nos acercamos tanto a la muerte, nos burlamos tanto de la muerte, porque en realidad lo que tenemos es mucho miedo a la muerte. Entonces es como llamamos un mecanismo de defensa. Me voy a burlar porque en realidad tengo un enorme miedo a que ese momento llegue en mi vida. Entonces creo que es algo que tiene que ver mucho con el sentido de vida. El mexicano de un tiempo para acá, su sentido de vida ha ido, yo no puedo decir que perdiéndose, pero ha ido dejando atrás cosas que lo hacían vivir, cosas que lo hacían sentir un destino, cosas que lo hacían luchar, vivir, ¿no? Entonces, cada vez hemos ido alejando esa sensación de nos vamos a morir, ¿no? Decía un autor que si yo aprendo a morir, entonces voy a aprender a vivir. Siempre que yo escuchaba esa frase decía, es al revés, si yo aprendo a vivir voy a poder morirme bien. No, tengo que tener muy presente que me voy a morir. Tan presente que entonces tengo que decir, ajá, ¿y entonces qué hago con mi vida? Como sé que la muerte me va a llegar y va a llegar en cualquier momento, ¿qué hago entonces antes de que llegue? Entonces tengo que darle un sentido a la vida para que entonces la muerte tenga un sentido también. Porque ocasionalmente podemos ver a la muerte. Sí, todos decimos, sí, sabemos que ese es el desenlace final, claro, todos vamos a morir, Sí. pero en realidad no pensamos en eso, No. lo tenemos presente. Y culturalmente, los Méxicos comparados con otras culturas. Hay culturas que tienen sus rituales bien específicos sobre la muerte, donde es darle sentido le dan sentido a la vida de la persona que acaba de fallecer, ¿sí? O sea, todo el contenido de sus rituales tienen que ver con celebrar la vida de la persona y que ahora llegó a su, vamos a decirlo como a su graduación. Entonces es un festejo realmente, no sin dolor, pero es un festejo realmente porque dicen, cumplió con lo que tenía que cumplir, entonces tiene sentido su muerte. Podría ser algo comparado como la cultura en Estados Unidos, donde hay unos días de preparación y cuando viene esta funeral, por así decirlo, se reúnen, hay comida, hablan de la persona, se hace una remembranza. ¿Podría ser algo parecido a esto? Esos son rituales excelentes para poder asimilar la muerte. La parte donde yo veo en los Estados Unidos es que tardan tanto en estar en presencia de su fallecido. Dura semanas, hasta 1 o 2 semanas antes de que se dé esto. Entonces es como si retrasaran el momento de que la persona realmente ya no está con ellos. Lo que viene después para mí son rituales adecuados para asimilar el proceso. Sin embargo, también los americanos voy a retrasar el momento donde ya finalmente me voy a despedir de mi ser querido. Comparado tal vez con aquí en México, donde hay el fallecimiento de la persona, creo que son 12 horas en lo que se tiene que permanecer el cuerpo de la persona por cualquier investigación o lo que se haga. Inmediatamente viene la velación y a las 24 horas
ya tiene que estar o se crema o hay este proceso de enterrar a la persona. Eso tampoco a veces ayuda mucho. Sin embargo, creo que la cultura nos ha permitido hacer algo en esos momentos. O sea, ponernos muy intensos, vamos a decirlo así. Durante el velorio, durante el entierro, nos tenemos que permitir ponernos intensos, nos tenemos que permitir explorar, sacar todas las emociones, o sea, tienen que fluir en ese tiempo. Y posteriormente hay un ritual dentro de la Iglesia Católica que le llaman novenario, donde se reúnen cada tanto tiempo la familia o los amigos y después de hacer todo el ritual religioso, hablan de la persona fallecida. Esa es una buena forma de recordar. Tenemos un problema nada más. La persona más cercana al fallecido, después de que se acabe el novenario, después de que pasa un mes, se le deja ya solo. Y es cuando más ocupa de la compañía. Es cuando más ocupa hablar. Porque a lo mejor culturalmente sí hay este fenómeno. Fallece la persona, todos se acercan, hay que darle condolencias, hay que permanecer junto a él, pero todos tenemos actividades y tenemos una vida. Aquí el punto para que un duelo empiece a tener una resolución aceptable es que la persona, la más afectada, bueno, hay muchos afectados, requiere hablar, porque de esa manera se elabora el duelo. Y entonces, parte de lo que yo les enseño a mis alumnos es que lo mejor que pueden hacer cuando están cerca de alguien que perdió un ser querido es escucharlo. Digo, no tienen que hacer nada más que escuchar. Y la persona te va a contar todo como fue el último día que lo vio, la última semana, el último momento, todo lo que hizo, y lo va a repetir no una vez, lo puede repetir 50 veces. Y cada que lo repite, está elaborando y está trabajando ese, sí es cierto, porque la primera tarea del duelo es aceptar el hecho de la pérdida. Esa es la primera tarea para yo resolver un duelo. O sea, aceptar, decimos que la reunión es imposible. No me voy a poder reunir nuevamente con esta persona, al menos no aquí en la vida, en esta vida, ¿no? Muy interesante, estamos hablando de la muerte en este tu programa Corpus. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Un cuerpo sin sobrepeso no es solo cuestión de belleza, sino de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor guía para perder peso desde una dieta hasta una cirugía. Plan de alimentación, balón intragástrico, manga gástrica y bypass. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Y estamos de vuelta en tu programa Corpus, hablando acerca de la muerte. Y psicóloga, tocó una palabra, tocó la palabra de duelo. ¿Qué entendemos, qué debemos entender como duelo? Duelo viene del latín dolium, significa el que se duele, el dolorido. Es el dolor causado por el rompimiento, la ausencia, la pérdida de, no nada más de una persona, sino también puede ser de algo significativo en nuestra vida. En el momento que nos damos cuenta que hemos perdido a una persona significativa, a una situación significativa, en ese preciso momento empieza un proceso de duelo. Cuando me percato. Y cuando hablamos de duelo, antes pensábamos que nada más era la muerte, ¿no? No, el niño va a vivir un duelo porque muere su perro, su cachorro, ¿no? Incluso, siempre digo esto, ¿no? El pollito morado de la feria que le duró nada más un día y se le muere, el niño va a vivir un proceso de duelo. Vives un proceso de duelo si te cambias de ciudad. Incluso si tienes un trabajo de años y te ascendieron a otro trabajo mejor, vas a vivir un duelo por ese trabajo que acabas de dejar. O sea, cuando pierdes algo significativo, en ese momento empiezas un proceso de duelo, un proceso de dolor, de desprenderte de algo que tenías y ahora ya no tienes. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuándo inicia? ¿Hay alguna etapa por la cual tenga que pasar? ¿O cómo se contempla? Hay tantas etapas como autores se han puesto a investigar el duelo, ¿no? La pionera en esto fue Elizabeth Kubler-Ross. Ella habla de 5 etapas de duelo y ella la aplicaba en enfermos terminales. Posteriormente otros investigadores, aparte de criticarla, bueno, elaboraron otras etapas, pero casi siempre son las mismas.
más desmenuzadas, más concretas, sin embargo siempre son las mismas, ¿no? Y la primera etapa por lo regular es una etapa de negación, aunque cabe aclarar que las etapas se dan con o sin orden y no necesariamente al haber atravesado una etapa no puedes volver a vivirla. Lo que sí mi experiencia me dice es que la vives ya no tan intenso, ya no tan agudo, pero lo vuelves a vivir. Siempre lo comparo con una espiral, ¿no? Al principio son etapas sucesivas, intensas, una tras otra, y luego ya se van espaciando. La primera etapa siempre es negar. O sea, no puedo creer que he perdido, no, es algo que no quiero asimilar. Y es una buena etapa en el sentido de que nos ayuda a poner un colchón para cuando ya acepte que así es. O sea, me permite como reorganizar mis pensamientos, reorganizar mis mecanismos de defensa para cuando llegue el momento de que acepte que sí he perdido. Se te pierde un billete de 500 y la negación a todo lo que da, ¿no? O sea, no, ¿dónde lo encontré? Y lo vas a andar buscando quién sabe cuánto tiempo, hasta que finalmente digas, ok, ya lo perdí. ¿Y esta etapa de negación en qué momento? ¿Es la inmediata cuando se le da la noticia, acaba de fallecer un familiar, y es cuando la gente dice no, Okay. no puede ser? Por lo regular es la primera, aunque no necesariamente. La primera siempre hay una conmoción, un estupor, un shock, ¿no? O sea, la persona tiene una sensación de que está como en una irrealidad, como si todo empezara a moverse como en sueños. Esa es la sensación. No necesariamente hay personas que reaccionan con el enojo, es otra de las etapas. Y reaccionan enojados, ¿no? O sea, contra el que le da la noticia por lo regular. Y si es un médico, bueno, las enfermeras no están autorizadas, pero si es un médico, pueden reaccionar enojados, ¿no? contra el médico. Y pueden enojarse contra todo, instituciones, Dios, la vida, todo. Hay personas que su primera reacción va a ser el enojo. Ahora, decimos que esta etapa también tiene un propósito, y es que salgan las emociones, ¿sí? Es necesario estar enojados. Yo a veces hago que la gente incluso se enoje, para que cuando una persona está como muy contenida, voy a buscar la manera de que se enoje y saque, porque así va a poder explotar y entonces va a descansar después de eso. Entonces es bueno que esta persona tenga de esta manera vivida, Sí, fuerte, sí, emocionalmente, sí. que es lo que comentábamos detrás de cámaras, Ujú. cuando a veces nos duele ver al familiar que está pasando por esto y buscamos algún tranquilizante, algo que haga que esté Ajá. más tranquila, es cuando no tenemos que hacerlo. No, hay que dejarlo. Nada más yo siempre digo, cuiden que no se golpee, cuiden que no golpee, cuiden que... Hay gente, por ejemplo, en el velorio está tan enojada y golpea el féretro. Le da de patadas o lo golpetea y la demás familia es así como, ya se puso mal, hay que quitarlo de ahí. Yo digo, no, déjenlo, o sea, ¿qué le puede pasar al féretro? Nada más que no se caiga, ¿no? O sea, ¿qué puede suceder? Y usan frases como, no lo dejas descansar. Sí, tienes que ser fuerte por tus hijos. Mira, a él no le hubiera gustado, a ella no le hubiera gustado que lloraras o que estuvieras así. ¿Qué sabes si cómo le gustaba al otro, no? Yo digo, si yo me muero, yo creo que lloren por mí, porque quiere decir que me querían, ¿no? Entonces, frases como esa, lo único que tratamos de hacer es, no toques tu dolor, porque entonces yo tengo que tocar el mío. Y yo no quiero tocar el mío. Es como algo más personal, no sí, quiero o que sea, estés así porque yo no quiero Sí, sentirme la mamá, así. no llores, hijo, no llores, ¿verdad que no te dolió? Y el niño con el chichón, o sea, que le duele, pero la mamá dice, no, ¿verdad que no te dolió? Porque yo siento, me duele que te duela. Y yo no quiero que me duela, entonces, ¿verdad que a ti tampoco te duele? Entonces, el duelo tiene muchas trabas. Cuando desconocemos estos aspectos, no dejamos que la gente fluya en sus procesos de duelo. Y eso es, elaborar bien nuestros duelos nos hace vivir la vida diferente, nos hace tomar la vida diferente. Empezamos a tener más pasión, más sentido, entendemos que ese ser querido que tengo ahí en cualquier rato no está, entonces tengo que decirle hoy que lo amo. O si ya pasaron 2 días, hablarle, que sepa si se va, que yo le dije que lo amaba, que sabía que lo amaba y que tenía cuidado por él. O sea, la muerte me lleva a decir, hey, no tengo más que este momento. Yo no tengo mañana, no tengo hasta las 12, no tengo más que este momento. ¿Y qué estoy haciendo con él? Y eso puede ser ocasionado por eso que comentábamos de inicio,
nosotros hablamos y pensamos en la muerte como un proceso que no nos va a llegar. Sí lo hablamos, pero nunca lo miramos de una manera personal. Estamos en tu programa Corpus, vamos a una pausa y regresamos. Un cuerpo sin sobrepeso no es solo cuestión de belleza, sino de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor guía para perder peso desde una dieta hasta una cirugía. Plan de alimentación, balón intragástrico, manga gástrica y bypass. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Y regresamos a tu programa Corpus, en esta ocasión hablando de la muerte. Nos acompaña la psicóloga Silvia García Jiménez y estamos hablando de las etapas en esta conversación del duelo. Ya hablamos de una negación que había inmediatamente posterior al evento o al suceso, y el momento de ira. ¿Qué más? ¿Qué otra sensación va a experimentar esta persona? Hay otra etapa que Elizabeth Kubler-Ross le decía el regateo. El regateo es cuando empiezo a querer hacer algo, cambiar algo para, como si de esa manera, de una forma mágica, la persona que perdí o la situación que perdí regresara. Entonces, ella lo miraba en los enfermos moribundos. El moribundo decía, me voy a portar bien, ya voy a comer, ya me voy a, pero dame otros años más, dame otro tiempo más. Ahí era como muy obvio el regateo. Sin embargo, en mi práctica yo he visto el regateo cuando la persona llega a decir, es que si yo ahora empiezo a ser un mejor padre, Dios no me va a quitar a mis otros hijos. O sea, ya me lo quitó, pero si ahora yo empiezo a estar cerca de ellos, mis hijos o sea, Dios me va a permitir, ¿no? A veces el regateo dice, si me duermo hoy y hago estos cambios, mañana amanezco y nada de esto ha pasado. O sea, puede escucharse como muy absurdo, puede escucharse como, sin embargo, es una manera de decir, ¿pudiera cambiar esto? ¿Habría manera de que esto no esté sucediendo? Y eso también nos permite a nosotros tener lo que llamamos la esperanza de que este dolor... Haya sido un mal rato, haya sido un sueño. mal sueño, una pesadilla, ¿no? El problema del regateo es que si tú te quedas en eso, por ejemplo, cuando haces un regateo con tus hijos y a ese hijo le pasa algo, tu regateo va así a desquebrajarse, va a ser como un globo pinchado, ¿no? Y tu condición anímica ahora, emocional, psicológica, va a estar ahora sí, lo que llamamos una patología, ¿no? Ahora sí vas a estar muy, muy mal, porque no elaboraste el otro duelo y ahora tienes un hijo que se enfermó, que se accidentó o que se te va de la casa a una maestría o doctorado, vas a vivir el duelo anterior con este otro duelo. Que sigue siendo una pérdida. Exacto, ¿sí? Los padres experimentan lo que llamamos el nido vacío, es un duelo. Ya en la casa ya no hay hijos, ahora que hacemos tú y yo solos, ¿no? Entonces, los duelos todo el tiempo estamos experimentando duelos. Tiene que ser algo muy significativo para que yo me dé cuenta, ¿no? en cómo estoy. Pero si yo no elaboro las pérdidas diarias que voy teniendo, obviamente mi vida va a ir perdiendo aspectos muy valiosos. Yo tengo que entender que las cosas se acaban, que las cosas se terminan, que todo comienzo tiene un fin. Y que, como decía un autor Heinz, si yo no decido el día que nací y tampoco decido el día que morí, pero sí decido lo que hay en medio. Eso sí lo puedo decidir. Entonces tengo que darme perfectamente cuenta de que lo que tengo ahorita, mañana es probable que no lo tenga. Entonces voy a disfrutarlo. O sea, tengo que buscar disfrutarlo, vivirlo de una manera intensa, ¿no? Eso me va a permitir que cuando llegue el momento de la pérdida, me va a doler, sí me va a doler mucho, sin embargo le voy a encontrar pronto sentido. Entonces elaboramos los duelos de antemano. Yo digo que tengo elaborados los duelos, por ejemplo, de mi mamá y de mi segundo esposo, ¿no? Pero cuando se enferman o algo, digo, sí, los tengo elaborados, pero hasta ahí están pero elaborados. el dolor, de todos modos, sigue siendo muy real. Sé que voy a salir rápido de esos duelos. Sé que no se me van, como decimos, a bloquear. ¿Ah? El dolor va a ser un sentimiento inevitable. Siempre. El dolor siempre está ahí, ¿no? El dolor siempre está ahí. Vivimos dolor todo el tiempo, en muchos sentidos.
lo que es evitable es el sufrir, o sea, el darle vueltas al dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando se te muere un ser querido es una reacción, llamamos una reacción intelectual, preguntarme por qué sucedió. O sea, tiene que haber una muy buena razón para que esta persona ya no esté en mi vida. El regateo incluso es así como, si me das una buena razón, te acepto que te lo hayas llevado. Te acepto que ya no esté conmigo esta persona. Cuando yo trabajo los duelos, le digo a las personas, te voy a dar 5 buenas razones de por qué la persona ya no está contigo. Y tú me dices cuál te va a hacer sentir mejor. Y me dicen, pues de antemano ninguna. Le digo, exacto. O sea, no vas a poder aceptar ninguna razón porque lo que tú quieres es, en esa razón, decir, es absurdo, devuélvemelo. Quieren volver a tener al ser querido. ¿Sí? O lo que perdiste, o lo quieres volver a tener. Si tú, por ejemplo, no aceptas el duelo de que los años van pasando y que ya no eres joven, no te vas a cuidar en esta etapa porque vas a querer seguir viviendo como si fueras joven, aunque tu cuerpo ya no resista lo que resistía cuando joven. ¿Por qué? Porque no estás elaborando el duelo de perder juventud, de perder elasticidad, de perder un montón de cosas que se pierden lógicamente con la edad, ¿no? Cada que nos menciona una de estas etapas, viene a la mente y viene esta sensación de que tenemos que vivir plenamente. Siempre. Y no quiere decir, hay días que se nos pasan y no supimos ni en qué se nos pasaron, ¿no? Pero eso no tiene que ser del diario. Eso tiene que ser un día, bueno, fui y vine para todos lados, no hice nada o hice mucho, ajá, ¿y todo eso qué sentido tiene? Yo tengo que encontrarle todos los días el sentido a mi vida, el por qué y el para qué estoy aquí. Porque si no, es un día, decimos, perdido. ¿Sí? Hagas lo que hagas, así si ese día decidiste dormir todo el día, tuvo sentido porque tú decidiste dormir todo el día, descansar todo el día, que un cuerpo que estaba agotado, y no fue perdido porque yo lo decidí hacerlo así. Malo cuando te duermes y no querías dormirte, entonces sí lo sientes perdido, ¿no? Y otra de las etapas también que podemos vivir es la del enojo, o sea, estar enojados, como decíamos nosotros, y de ahí pasar inmediatamente a lo que llamamos la depresión, porque la depresión es un enojo, pero vuelto hacia adentro, ¿sí? Y la depresión es yo le califico la peor etapa del proceso de duelo. Que no es inmediata. No, esta va a llegar a los meses, a las semanas incluso, pero la depresión es una tristeza profunda porque lo perdido no regresa. ¿Sí? Y conforme van pasando los días y ya no tengo a la gente alrededor que me daba consuelo o la que de alguna manera me hacía distraerme, yo me empiezo a sentir solo. Y decimos que el duelo es una sensación que se vive así, como soledad. Nadie entiende lo que me está pasando, nadie entiende cómo me estoy sintiendo. Y cuando la gente ya se incorpora a sus trabajos, a sus actividades, yo también me tengo que incorporar a las mías y digo, y nadie de los que está aquí entiende cómo me estoy sintiendo. Entonces viene la tristeza, viene la soledad y le llamamos a eso depresión. Esa puede ser inmediata. Hay una tristeza, una depresión que se da como a los meses de la pérdida, al año y medio. Y la persona cuando vuelve conmigo dice, si ya me sentía bien, ¿por qué ahora estoy otra vez muy triste? ¿Por qué me siento tan triste? Cuando la persona me dice eso, le digo, bien, ya vas de salida. Y dice, pues si ahora me siento peor que antes. Digo, sí, porque estás llegando al punto así, que sabes que lo perdido no regresa y que tienes que soltar ya definitivamente. Porque ahorita estabas agarrado de tu tristeza y habías sustituido a la persona que no está con la tristeza de que ya no está. Y ahora vas a tener que soltar también la tristeza. Y te sientes triste por eso. Estamos en tu programa Corpus hablando de muerte, hablando de duelo. El tiempo nos apremia, pero aún tenemos mucha más información que brindarte. Así que te invito a que no te pierdas nuestra siguiente emisión, en la cual continuaremos hablando de muerte y duelo. Nos vemos. ¿Qué tal? Mi nombre es Jocelyn y queremos agradecer a Palomas Interiors por prestarnos sus instalaciones para la grabación de tu programa Corpus. Recuerda que la juventud no es inmunidad ante la muerte. Aprender a morir es aprender a vivir. La muerte es inesperada. Vive la vida con intensidad y placer. No te puedes perder la próxima emisión de tu programa Corpus con el Dr. César Medrano. Hasta la próxima.